Vamos a ir hasta la ciudad de Cuernavaca porque tenemos una muy interesante entrevista a propósito precisamente de el Día del Padre, que fue ayer, por cierto. ¿Cómo le fue a usted? ¿Convivió con su padre? ¿Ya no se peleó con él? ¿Se comunicó? ¿Habló con él, aunque sea por teléfono? Bueno, pues justamente vamos a hablar ya con el coordinador estatal del INEGI Morelos, con Ricardo Torres Carreto, para unas cifras, estadísticas, datos que hay en nuestra entidad justamente y que tienen que ver con los padres de familia. Vamos a ver cuántos son padres abandónicos, cuántos son padres responsables, cuántos son padres que cumplen con sus funciones. Así es que me da mucho gusto saludar a la distancia. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, querido Evaristo? Pues muy bien, haciendo magias, apareciendo, desapareciendo, pero en las mejores condiciones para poder atender este compromiso de la entrevista. Así es, así es. Yo dije, bueno, no le vaya a hacer así el INEGI con las cifras que ahorita están y luego no están, ¿verdad? Claro que no. Cuéntanos, Ricardo, primero cuéntanos tú personalmente cómo viviste el Día del Padre. Bueno, pues estuvimos en una celebración y una reunión aquí en Cuernavaca. Estuve con mis hijos, con mi esposa, con mi nuera y mi nieta. Y bueno, mi familia vive en Puebla, de manera que a distancia tuvimos alguna comunicación. Y ya aquí en la familia nuclear, pues nos permitimos un espacio de convivencia y bueno, pues parte de la celebración. Oye, ¿y cómo viste? Si había mucho movimiento, hay ahí algunas opiniones acerca de no es lo mismo el Día de la Madre que el Día del Padre. ¿Tú cómo viste ahí el ambiente, la gente? Existen algunas diferencias, desde luego, y esto es de manera natural por el propio género. Lo interesante que yo observé el día de ayer es que había movimientos en algunos lugares, en algunos restaurantes, ahí a la orilla de los caminos, y hay un ambiente positivo que se va combinando con una serie de factores. Uno de ellos, indudablemente, es esta pues celebración también futbolística que genera un ambiente positivo y todo esto se va juntando para poder tener momentos de celebración. Así es, lo dices bien, se juntó, ¿verdad? El Mundial del Fútbol con esta fecha tan importante y eso favoreció de alguna manera que también los padres pues quisieran salir, ¿no? A algún lugar, a ver el fútbol, estar con la gente, con la familia. Vamos ahora, Ricardo, si te parece, por favor, a que nos regales esas cifras, esos datos que pues nadie podría imaginar, ¿verdad? Que el INEGI tuviera esta información útil para conocer un poco más de esta fecha, de este tema. Con mucho gusto, querido Evaristo, y bueno, pues a agradecer la atención de la audiencia de Cadena Sur. Y vamos a platicar un poco acerca de las varias dimensiones que podemos abordar un tema tan importante como es el de la paternidad. En estos tiempos se ha visto, se ha experimentado una serie de factores de medición que complementan una visión más amplia de lo que significa el caso del tratamiento estadístico de los géneros en nuestro país, igual en nuestro planeta, en nuestro estado y en todos los municipios. En este caso, fíjate que algo muy interesante es que del total de hogares que tenemos en el estado, que son más de 562,000, en el 65% de estos hogares hay una jefatura por parte del padre. Esto significa que prevalece aún la condición de paternidad, sobre todo jefatura de hogar, en el caso de las viviendas, en el caso de las familias, y este es un primer acercamiento a este tipo de datos que pueden ser interesantes. Otro muy interesante es en cuanto a la tasa de natalidad. Fíjate que mientras más avanza el tiempo, hay una tasa de natalidad menor, que implica una recomposición del aspecto demográfico en las edades. Ahora hay menos nacimientos que en otros momentos. La esperanza de vida se está ampliando de manera que la composición demográfica tiene un movimiento lento pero permanente hacia la prevalencia del adulto mayor. Las edades
maduras y bueno, una serie más de aspectos que resultan interesantes. Por ejemplo, los nacimientos. Tenemos que de estos nacimientos hay casos, por ejemplo, de que 8 nacimientos registrados en el 2023 son de personas de menos de 15 años. Este es un punto relevante porque nos permite identificar que se presentan nacimientos, aunque en una escala menor, pero en personas de menos de 15 años. De 15 a 19 años tenemos 1.340 nacimientos y de 20 a 24 años 4.061 en total, y el punto de mayor registro de nacimientos por edades es de 25 a 29 años por parte del padre, y esto significa que en este año 2023 nacieron 5.131 personas, para poder ir identificando cómo se comportan precisamente uno de los aspectos fundamentales, que es el de la natalidad. También llama la atención que de personas de 50 y más años de edad se registraron 445 nacimientos, y esto también implica una incidencia que llama la atención para poder identificar en este caso los nacimientos. En otro orden de ideas, por ejemplo, a partir de los datos que captamos en la encuesta nacional de dinámica de los hogares, tenemos que el hombre tiene una práctica de anticoncepción en el 89.1% del total de las relaciones que tienen con mujeres. Se manifiesta que se ocupa el condón masculino, en 7.19% las cuestiones hormonales, y solo en 1.45% los tradicionales, como son el coito interrumpido y algunas otras prácticas que vale la pena no olvidar que todavía prevalecen en nuestra sociedad. Podemos abordar, mi estimado Evaristo, desde otro punto de vista esta información en cuanto a, por ejemplo, la escolaridad de los padres al momento de estos nacimientos. Tenemos que prevalece sobre todo el padre que tiene la secundaria o equivalente, y de ahí le sigue el preparatoria o equivalente, y posteriormente el aspecto profesional, de manera que la escolaridad en los padres al momento del nacimiento se da en estas condiciones que estoy comentando, con base en la información de las estadísticas vitales que tenemos identificadas en el instituto. No olvidemos también que tenemos en general los datos, por ejemplo, al 2020, el censo de población es 971.520 personas residentes habituales en el estado, y en este caso 950.000 son hombres, es decir, 48% de este total de habitantes en Morelos son hombres, y esto tiene también un significado muy interesante, que por cierto, mi querido Evaristo, si tenemos la oportunidad de ir a presentarte los resultados de la encuesta intercensal que se van a dar en septiembre, con mucho gusto compartiremos los datos a nivel nacional, estatal, y desde luego que de los municipios de la región sur, o bien de todos los municipios, para poder tener una precisión del comportamiento precisamente de este crecimiento o decrecimiento de la población, para a partir de ahí poder actualizar los resultados de estos de esos operativos estadísticos que tenemos al alcance, de manera que bueno, pues es parte de lo que podemos compartir por la celebración del Día del Padre, que cada vez tiene un arraigo mejor en el caso de las personas que lo celebran, lo conmemoran, o bien tienen un comportamiento de identificación de la figura paterna a partir de un día de celebración. Bueno, pues de una vez hacemos el compromiso, Ricardo, queda establecido. Cuando tengan esa información ya definida, con gusto, ya hay que anotarle, no te vayas a enfermar para aquellas fechas, para que estés aquí con nosotros dando detalle de toda esta información. Ahora, algunas conclusiones que podemos obtener, y no sé si tengas a la mano, antes de continuar, no sé si tengas a la mano el dato del número de divorcios que hay. Hoy se habla
Hoy se habla que duran menos los matrimonios, que podrían derivar, por supuesto, en la paternidad. Hoy, por ejemplo, aquí en Jojutla, hemos notado por declaraciones de los propios encargados del registro civil que pues se han incrementado los divorcios. Y bueno, ya hay hasta campañas para divorciarse sin problemas cuando no hay hijos. ¿Tendrán este dato que me parece relevante? Mira, en este caso tendríamos que preparar con mucha precisión porque es muy rica esa información, porque son estadísticas vitales. Por una parte son nacimientos y defunciones, que son los aspectos más lineales, con comportamiento lineal. Y en este caso, matrimonios y divorcios tienen un comportamiento muy específico en materia del comportamiento de las parejas. Te voy a comentar el estado conyugal de la población masculina de 15 y más años de edad, además de preparar, como te comentaba, con gran detalle ese tema, porque es muy interesante. Del total de personas que ya vimos que son 950,000, tenemos que casados están 37%, solteros están 35%, aludiendo a cuestiones deportivas, hay casi un empate. En unión libre es 22%, y ahí es donde se revierte esta circunstancia para tener una relación de hogar en donde hay presencia de hogares nucleares, que en este caso es padre, madre e hijos, hogares ampliados con algunos otros personas de parentesco, y bueno, toda esta situación que se da al interior de los hogares. Tenemos 3% de hombres de 15 y más años de edad separados, 2% viudos y 1% divorciados, de manera que es un punto relevante. Tendremos que preparar, porque tienes razón en cuanto al comportamiento de los divorcios, y podemos inclusive abordar divorcios entre personas del mismo sexo, porque también lo tenemos registrado. Se tiene registrado un comportamiento lineal en cuanto a matrimonios y un ligero incremento en cuanto a divorcios. Y bueno, todo esto, insisto, podemos abordarlo en un tema en específico, inclusive previo a este compromiso de asistir para dar a conocer los resultados de la encuesta intercensal. Claro que sí, valdría la pena, por lo que te digo, que aquí en Jojutla, bueno, pues las campañas lo dicen todo, ¿no? Campañas de divorcio ya, no solamente aquí en Jojutla, sino en otros municipios. Ahora hay que decir también que estas campañas y estas separaciones se dan antes de la paternidad, que es lo que hoy estamos comentando. También de destacar otra situación ya con números de lo que hoy flota en el ambiente, Ricardo, que se dice que los jóvenes de hoy pues no quieren ya tener hijos. Entonces también las cifras que nos das de la reducción de nacimientos pues también nos podrían estar hablando de esto, ¿no? Desde luego, de hecho, tiene un factor de relación directa para poder abordar, en este caso, los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, donde la mujer nos comparte su realidad y podemos identificar cuáles son los métodos anticonceptivos y cuáles son las razones de la separación de nacimientos, por ejemplo, o bien de declararse la pareja como tener hijos a mayor edad. Y bueno, todo esto implica esta dinámica de tratamiento en los hogares. Sin embargo, querido Aristo, quisiera empezar a cerrar esta entrevista con aspectos que en ocasiones no tenemos tan al alcance en la visibilización de la situación en los hogares. Tenemos una encuesta nacional para el sistema de cuidados que tiene que ver con las personas que le dedican su tiempo al cuidado de las personas, ya sea de menor edad, con algún problema de limitación o discapacidad, o con alguna enfermedad, o bien con algún otro acompañamiento que requiera. En este caso, la población nos manifestó que hay un acompañamiento, por ejemplo, durante el embarazo y en cuidados del recién nacido, que vale la pena no olvidar. Acompañamiento a las consultas prenatales, en este caso tenemos la población de 15 a 29 años que tiene un acompañamiento del 96% en los casos donde existe algún embarazo. Hay un acompañamiento durante el nacimiento del último hijo o hija nacido viva, también con un porcentaje muy alto del 89%,
y el apoyo para dar de comer o de beber a la persona recién nacida es de 86.1%, además de bañar, asear, cambiar pañales, vestir o arreglar. Prevalecen 79 de los 100, de cada 100 casos que se presentan, en este caso cuando haya un bebé recién nacido en el hogar. Y algo también interesante es que durante la vida tenemos que el 93.8% de los padres y de las madres dedican el tiempo también a estar al pendiente del desarrollo de sus hijas e hijos, y esto es algo que también vale la pena no olvidar porque nos permite tener una visión más amplia de estas relaciones en los hogares y ubicar en esa perspectiva de objetividad cómo es que se da la relación al interior de los hogares y que sigue siendo positiva en el caso de la cultura mexicana y del estado social que tenemos en nuestro país y en nuestro estado. Así es, sin duda, y bueno, también nos permite visualizar dónde se deben aplicar más recursos, los programas sociales, todo este tipo de cosas, ¿no? Así es que muchas gracias, Ricardo, por este enlace, por esa información, y ya con lo que nos has dicho es claro que la edad de la paternidad en Morelos se da más entre los 25 y los 29, me parece buena edad. Y bueno, también sorprende, ¿no?, que haya padres a mucha más temprana edad. Así es que ahí es donde decíamos, hay que aplicar campañas, hay que aplicar programas, hay que informar a la ciudadanía, a la población, sobre todo a la población joven en estas edades, para que pues tengan una mejor planificación de lo que significa ser padres. Así es que estas cifras, por último, Ricardo, dinos dónde podemos abundar más, dónde las podemos reiterar, conocer, para que la gente las pueda consultar. Con todo gusto, querido Evaristo, es www.inegi.org.mx. Ahí tenemos una serie de pestañas y ahí está la información demográfica en donde se puede acceder a los datos de los censos de población, las encuestas intercensales también, o bien ya las estadísticas vitales o todo el aspecto demográfico que implica el comportamiento social al interior de los hogares, al exterior de los hogares, en ámbito escolar o en ámbito laboral y bueno, en todos los ámbitos que nos es permitido acceder para poder identificar a través de nuestros procesos de producción de información y dar a conocer a toda la población. Compromiso ya hecho, me gustaría que ya que se acerque también el Día de los Abuelos y todo eso, a ver si hacemos otro enlace para ver también la población de la tercera edad. Has mencionado algo muy interesante, ¿no?, que la natalidad está contenida y que está creciendo la población adulta mayor. También valdría la pena mucho revisar esas estadísticas para tener datos certeros de cómo estamos avanzando en este tema de la explosión demográfica, y lo que se ha dicho también, que México en algún momento va a llegar a una situación en que la población mayor será más que la población joven, ¿no? Con mucho gusto, querido Abel, podemos preparar, tenemos algunas presentaciones muy particulares que hemos compartido con la Academia Nacional para el Desarrollo del Adulto Mayor, no solamente en materia de la cantidad, sino también la calidad en que vive ese adulto mayor. La Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento nos puede identificar algunos aspectos complementarios sobre el estado del espíritu, de la conciencia, de la memoria, de muchas cosas acerca de los adultos mayores, y vale la pena abordarlos, y qué bueno que tengo esta oportunidad contigo y con Cadena Sur para poder compartirlo con toda la audiencia. Claro que sí, por favor, Ricardo. Me parece que en agosto por ahí se festeja, se conmemora el Día del Abuelo, Día de los Abuelos le llaman, ¿no? Así es que sí vale mucho la pena. Lo encargamos de favor para tener cifras puntuales, precisas de primero qué población tenemos, y lo que nos dices me parece mucho mejor, ¿no? Cómo los estamos tratando. Hace una semana más o menos tuvimos el Día contra el Maltrato del Adulto Mayor, y estas cifras nos van a revelar cómo está el tema. Gracias, Ricardo. Bueno, hoy fue el Día del Padre, te mandamos un gran abrazo por este día, que tengas un excelente inicio de semana y esperaremos la siguiente intervención. Hasta pronto. A la orden, gracias.